Entonces, lo que os estaba diciendo es que, claro, cuando tomas un capítulo de los evangelios, tú te encuentras con situaciones, que algunas de ellas pueden tener conexión entre sí o no. Es decir, ¿por qué en el capítulo 9 aparece esta secuencia? En realidad, a mí me surge siempre una pregunta, sobre todo con los evangelios, que es ¿por qué el Señor ha querido que leyéramos estos relatos? Sabemos por Juan que el Señor hizo muchísimas más cosas, ¿no? Juan dice, si las hubiéramos escrito todas no cabrían en los libros. ¿Por qué el Señor escogió estos relatos? Esa es la pregunta que yo debo hacerme y que me gustaría que juntos pudiéramos intentar llegar al objetivo que el Señor tenía al destacar de entre todo lo que Jesús hizo esto que vamos a leer hoy. Es decir, en su conjunto, no como elementos sueltos, sino en su conjunto, ¿cuál es el objetivo? Y hago mucho hincapié en esto últimamente por una cuestión que tiene que ver con algo que estamos trabajando mucho en taller de predicación en estos últimos años, que es, ¿sabéis lo que es el patchwork? ¿Sabéis esas colchas que son trozos de tela, no? Es algo que además sirve muy bien para economizar, ¿no? Sobra un trozo de un retal de algo, hay una prenda vieja, se recorta todo eso, se cose y quedan esas colchas tan bonitas de cuadros diferentes. Mi abuela hacía algo similar con las lanas y hacía unas colchas de lana espectaculares con los jerseys que nos sobraban, etcétera, etcétera. Cogía un poquito de lana de una, de otra, de tal, y hacía unas colchas con cuadraditos de las cuales hemos tenido en casa toda la vida. A veces me da la impresión de que puedo correr el riesgo de hacer exactamente eso mismo con los evangelios. Ir tomando los fragmentos como si fueran cosas separadas, distintas, e intentar coserlos para obtener un resultado final, y no sería correcto ni justo. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque cuando el Señor planifica la Biblia, y todos creo que entendemos que el Señor no se encontró con la Biblia de repente y dijo, anda, pues mira, sí, voy a poner Oseas. Él, en su plan perfecto y su voluntad divina eterna, él ya sabía que iba a ser la Biblia. Y por eso ese compendio conjunto, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un sentido completo. Aunque luego cada texto tenga su propio sentido y sea una pieza, dentro de todo lo que es el metarrelato o el relato conjunto, debemos pensar que en la mente del Señor el mensaje de la Biblia es un mensaje, con muchos submensajes, por decirlo así, pero que hay un mensaje principal y una misión principal. Claro, dentro de este capítulo 9 nosotros tenemos 7 apartados, pero yo creo que no deberíamos considerarlos como situaciones independientes, sino como piezas de ese plan maestro del Señor de transmitir su voluntad completa y conjunta a través de diferentes relatos, pero que todos ellos deberían llevarnos a un mismo lugar. Todos ellos. Voy a explicar un poquito a qué me refiero. De todas formas, que sepáis que durante esta semana, a partir del martes, porque para el lunes hay previsto Salmo, del martes hasta el viernes pondremos meditaciones devocionales en el WhatsApp, ya a los que estáis en el grupo, en los grupos o en el canal, pondremos meditaciones de Mateo 9, ¿de acuerdo? Así ayudamos a Tony. Él ya sabe por qué lo digo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer el texto, vamos a leer el capítulo 9 de Mateo. Lo voy a ir leyendo yo y lo vais a poder ir siguiendo, y lo vamos a leer completo, ¿de acuerdo? De principio a fin. Mateo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal y viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Cuando tomamos todos estos textos juntos, vemos algo que es muy importante. Dios quiere que todas las personas entiendan que este mundo no funciona. Este mundo no es perfecto. Y si alguien busca la perfección en este mundo, nunca la va a encontrar. Este mundo está roto. Es un juguete roto. Pero llega Cristo y el reino de los cielos se acerca un poco a la tierra. Esa era la misión que Dios le había encargado originalmente a Israel. Haced las cosas bien, seguid la ley, y las naciones a vuestro alrededor verán cómo os va bien, cómo vivís muchos años, cómo tenéis muchos hijos, cómo la tierra es próspera en vuestras manos. Las naciones verán eso y querrán al mismo Dios que tenéis vosotros. Las pruebas de vuestra bendición cuando me obedezcáis redundarán en que seáis luz a las naciones y todos lleguen al objetivo final, que es reconciliarse conmigo. Pero los israelitas tomaban las cosas como un fin en sí mismas, las bendiciones como si eso fuera el fin. Y no lo era, era un medio para alcanzar a la humanidad. Entonces llega Cristo y dice, mira, el reino de los cielos se parecerá a esto. ¿Y qué hace? Empieza a sanar, elimina la enfermedad, elimina la muerte, elimina el poder del pecado. De esto vamos a ver algo a lo largo de este tiempo. Es como si fuera un tráiler de una película, ¿vale? No puedes ver todo, pero tienes un gustito de lo que va a venir. ¿No habéis ido algunas veces al cine, os han puesto tráilers de películas y habéis dicho, esa la quiero ver? ¿Vale? El tráiler, sobre todo cuando está bien hecho, yo tenía un amigo que hacía tráilers y es toda una ciencia, por decirlo así. El tráiler nos deja ese gustito de quiero ver más. Y el Señor Jesús en realidad no venía a cambiar este mundo y convertirlo en el cielo. Todavía. Bueno, no digo que después vaya a convertir el mundo en el cielo, ya me entendéis. Pero quiero decir, su primera venida no pretendía que este mundo fuera un lugar perfecto, pero sí
que la gente viera o percibiera cómo puede llegar a ser el cielo. Si Cristo en este mundo es capaz de hacer esto, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será el reino de Dios? Pero claro, los sanos volvían a enfermarse y finalmente morían. Y la hija de Jairo estoy seguro de que murió después. Esto lo hemos mencionado muchísimas veces. Abraham lo mencionó hace no muchos domingos. No era permanente. La muerte seguía teniendo efecto. La misión de Cristo no era mejorar esta vida temporal, sino mostrar su poder para que las personas lo vieran, creyeran en Él y por esa fe obtuvieran la vida que sí que es perfecta, que es la vida eterna. Y por eso vamos a poner el primer punto. El primer punto lo hemos llamado el cumplimiento de la promesa. El primer punto, cuando podáis, ahí. El cumplimiento de la promesa. Estamos en el periodo del ministerio del Señor en el que Él está demostrando que el reino de los cielos se ha acercado y lo hace de algunas maneras. Vamos a ver que poco después de este capítulo, Juan va a enviar a 2 mensajeros para preguntarle al Señor si Él es el que había de venir. ¿Vale? No quiero fastidiar a quien vaya a predicar ese capítulo, pero la respuesta del Señor es importante aquí. Porque el Señor le responde con un texto que encontramos en Isaías 61:1 y que Él hace referencia también en Lucas 7. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y fijaos si esto os suena a lo que hemos leído en el capítulo 9. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, en este caso no, pero va a pasar después. Los sordos oyen. Recordad que sordomudos en aquella cultura era algo que iba unido. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Es decir, por esa respuesta a Juan, entendemos que todo lo que el Señor está haciendo viene como demostración de que Él es el Mesías. Es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento una por una. El Señor Jesús está diciendo, ¿qué se decía del Mesías? Que sanaba enfermos. Aquí lo tenéis. Que los cojos andan. Aquí lo tenéis. Que los mudos hablan y los sordos oyen. Aquí lo tenéis. Que puede resucitar personas. Aquí lo tenéis. Soy yo. El Mesías esperado lo tenéis aquí. Podéis creerme. Y podéis creer, además, por las evidencias. Dentro de ese conjunto de escenas que hemos estado viendo, encontramos varias, ¿vale? Hay algunas que son de sanidades, y son la del paralítico, que hemos leído, que para que asociéis es la misma, es esta escena, aunque en Mateo no se lee, en Marcos y en Lucas sí, son aquellos amigos que abriendo el techo, porque no cabía por la gente, lo bajan desde arriba, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de esa escena en Marcos y Lucas, no? Los amigos van a intentar llevar al paralítico, no lo consiguen porque está todo lleno de gente en una casa y lo que hacen es descubrir parte del techo y bajar al paralítico. Es este mismo paralítico, ¿de acuerdo? La mujer, que es sanada, resucita a la hija de Jairo, sana a los 2 ciegos y sana y libera, o libera y sana, al mudo endemoniado. Vamos a hacer una cosa que creo que nos va a ser útil. Por favor, ¿podéis poner el mapa? Muchas gracias. Vale. Estáis viendo ahí que pone Mar de Galilea, ¿verdad? El Mar de Galilea en realidad es un lago, también se conoce como el lago de Tiberíades o el lago de Genesaret, ¿vale? Si lo leéis, que sepáis que es lo mismo. Es esta masa de agua y voy a tener que hacer aquí una puntualización para los que estáis aquí y para los que están fuera, porque para los que estáis aquí esto va a ser muy fácil de entender. La extensión de ese lago es más o menos la anchura del Morrazo y la mitad de la largura del Morrazo. ¿Vale? O sea, pensad en el Morrazo, pues nuestra anchura, más o menos, es un poquito más, pero la longitud es solo la mitad. O sea, no es un sitio muy grande. Todas esas localidades que se ven ahí al lado, realmente de Nazaret a Capernaum, pues a lo mejor había la distancia que puede haber de Marina Aldán. Y para los que estáis en redes y no sabéis qué es el Morrazo, pues os podéis hacer una idea de una superficie más o menos de 21 kilómetros de largo por 12 de ancho. No es mucho. ¿Qué significa esto? Que aunque nosotros leemos todo esto y a veces no nos hacemos una idea, todo el mundo se conocía allí. Son los de Moaña y los de Cangas, que conocen a los de Bueu y saben que hay un carpintero en Bueu
y que el hijo del carpintero ahora está haciendo milagros. ¿Os imagináis que esto pasara aquí? Ahora imaginaos que alguien, vosotros, los que sois de Bueu, que alguien en Cangas hace las cosas que el Señor Jesús está haciendo y se va a Moaña y hace otras cosas. ¿Os dais cuenta de que todo el mundo lo sabría? Es exactamente esa situación. Es esa la zona en la que está el Señor, ¿vale? Él es original de Nazaret, pero había establecido su casa en Capernaum. ¿De acuerdo? Por eso se le llama Jesús de Nazaret, pero dice que estaba en su ciudad y su ciudad es Capernaum. Y había venido, veis que el mar de Galilea tiene una línea azul que es el río Jordán, ¿vale? Y separa la parte izquierda de la parte derecha. La parte izquierda es, pongo muchas comillas, la parte buena de Israel, y la parte derecha era la parte mala de Israel. Cuando digo mala es que se habían dejado contaminar mucho más por todos los de afuera, y de hecho la parte buena de Israel no los consideraba muy judíos. Si os acordáis, ahí está Gadara, ¿la veis? ¿Os acordáis del endemoniado gadareno? Fue el capítulo anterior. ¿Y dónde echa el Señor al demonio? ¿Dónde se van los demonios? ¿Pero en dónde se meten? En una piara de cerdos. Ya, si los judíos no comían cerdo, ya os da una pista de que en Gadara flexibilizaban las normas, ¿no? Pero ahora el Señor vuelve, de Gadara le dicen, vete, y él vuelve a la zona buena, entre comillas. ¿Ok? Entonces él va predicando por todas las sinagogas, es como si fuera predicando por las parroquias de Bueu, de Marín, de Aldán, va a Cangas, va a Moaña, y va predicando por toda esa zona de ahí. No solo predica, el texto dice que sana a todos los enfermos. Entonces Mateo, con mucho sentido, en varias ocasiones lo que dice es que la fama de él se extiende, y lo repite hasta en 3 ocasiones en este texto. En unos casos se extiende y en otros la extiende la gente. Los ciegos lo primero que hacen es empezar a proclamarlo, y así sucesivamente. Pero no es extraño pensarlo. O sea, yo no soy de aquí, yo llevo ahora casi 13 años aquí, pero siempre nos reímos de que a nuestro amigo José López lo conoce todo el mundo. O sea, hablas con no sé quién y conoce a José López, pero es que la gente de aquí se conoce. Y allí pasaba lo mismo, siendo menos gente además, en proporción. Las poblaciones ahora son mucho mayores. A mí lo que me gustaría que entendiéramos de esto es el run run. ¿Vale? Imaginaos la situación. Israel, 400 años sin ningún tipo de mensaje, aparece Juan el Bautista, dice que él es el mensajero de quien ha de venir, y de repente aparece allí alguien que empieza a hacer todas estas cosas. ¿Os imagináis el run run? Será el Mesías. Oye, y Jesús. Pero claro, el problema es que era de Nazaret y conocían a su familia. Y entonces mucha de la gente, como es el caso de algunos de los fariseos, lo que empiezan a decir es, pero si este es de aquí, pero si es el hijo de tal. Venga, hombre, que no. Porque esperaban algo diferente. Parece que lo de fuera siempre tiene que ser mejor. Se esperaba a alguien menos local, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Por eso el Señor, por ejemplo, en su ciudad no puede hacer milagros. Porque la gente duda simplemente por el hecho de que él es de allí. ¿Cómo hemos titulado este mensaje? El mayor milagro. ¿Y cuál va a ser? Así que vamos a dar opciones. Vamos al punto 2. Y ahora vamos a ir muy rapidito ya con esto. Estos puntos los vamos a pasar muy rápido. ¿Será el milagro, el mayor milagro, la victoria sobre la enfermedad? Porque aquí hay varias sanidades, ya lo hemos visto, ¿no? El paralítico que es descolgado, está la mujer con el flujo de sangre, que sabemos por los otros textos que se lo había gastado todo el dinero que tenía en médicos y no la habían conseguido curar, está los ciegos que recibieron la vista. ¿Será este el mayor milagro? ¿O será el siguiente? Punto 3. Claro, a mí si me decís, yo creo que este es más gordo que el anterior. ¿No? Resucitar a un muerto me parece más potente que curar una enfermedad. ¿Será que la victoria sobre la muerte es el mayor milagro que el Señor Jesús hizo aquí? O vamos al siguiente.
A fin de cuentas, la muerte y la enfermedad en sí mismas no son tanto. El mayor problema que hay en el mundo es el pecado. Y el mayor poder antidios que hay en el mundo es el del demonio. Y Cristo demuestra su poder expulsando de los demonios. No solo eso, da ese mismo poder a sus discípulos. Es un milagro muy grande. Aunque pueda parecer que resucitar a un muerto es más espectacular, si lo pensamos desde el punto de vista espiritual, expulsar al demonio es muchísimo. Hace falta un poder totalmente diferente. ¿Será este el mayor milagro? Nos vamos a parar aquí. Os voy a dar un apunte, aunque esto lo veremos esta semana. Es posible que cuando leáis los textos paralelos haya cosas que os llamen la atención. Por ejemplo, cuando Jairo se acerca al Señor, en el texto de Mateo dice que su hija ya ha muerto. Pero veréis en Marcos y Lucas que su hija agonizaba. Y diréis, ¿agonizaba o estaba muerta? Las dos cosas. Cuando Jairo va hacia ver al Señor, su hija está muriendo. Pero mientras está llegando al Señor, alguien le dice, ya está, ya se ha muerto. Pero la fe de aquel hombre era la misma. Él creía que Jesús era capaz de vencer a la enfermedad y a la muerte. Porque si era el Mesías, si era Dios, no hay diferencia entre las dos cosas. Y él acude con la misma fe. Y por eso aquí vemos algo que es muy importante hasta esta situación. Hay un ingrediente clave en casi todos los milagros y lo vemos en la fe de los amigos del paralítico, versículo 2, la fe de Jairo, que se ve en todos los pasajes, pero se menciona en Marcos 5:36, el Señor le dice, no temas, cree solamente. La fe de la mujer en el versículo 22 y la fe de los ciegos en el versículo 29. Y esto lo explica Mateo. Mateo dice, queridos, la fe es el ingrediente esencial para que el Señor actúe en vuestras vidas. Pero no pongáis el carro delante de los caballos. No es vuestra fe la que provoca el milagro, es el Señor. Es el Señor que ve vuestra fe y actúa a través de vuestra fe. Pero siempre decimos, pero entonces esto no es incoherente con creer para ver en vez de ver para creer. El Señor estaba haciendo milagros para que creyeran en Él. Fijaos en cómo Él sitúa las cosas. Él sitúa las cosas en personas que ya creen. Jairo ya creía que Él era capaz de hacerlo. Jairo no cree en Cristo porque su hija resucite. Su hija resucita porque él cree en Cristo. ¿Veis el orden? Pero vamos al punto 5, porque este es el mayor milagro. Cuando le traen al paralítico, el Señor le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos se escandalizan porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero Cristo es Dios. Y entonces Él hace lo lógico. ¿Qué pasa? ¿Que os parece que es más fácil perdonar pecados que sanar a un paralítico? Pues vamos a hacerlo. Venga, levántate. Y así entenderéis que soy el Mesías, que yo he venido para libraros no solo de la enfermedad, no solo de la muerte, no solo del poder de Satanás, sino de vuestra propia condenación por vuestro pecado. Pero aquellos hombres no lo entendían. Aquellos fariseos y aquellos escribas seguían sin entender que el corazón de Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. Ellos querían alegrar o hacer que el Señor disfrutase y se gozase con sus acciones sin preguntarse jamás qué era lo que de verdad le agradaba al Señor. Es como cuando le haces un regalo a alguien que te gusta a ti, pero no a esa persona. Y el Señor les mira y les dice, no lo habéis entendido. No lo habéis entendido. Y esto mismo se va a repetir más adelante, y el Señor les va a tener que contar la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido. Que normalmente la llamamos como el hijo pródigo, pero debería llamarse el hijo perdido. Y el mensaje principal de la parábola del hijo perdido no es el hijo perdido, es el hermano mayor.
El hermano mayor es con quien se identifican los fariseos, que son el origen y la causa por la que el Señor relata esa parábola. Queridos, no habéis entendido el corazón de Dios. Lo que Dios desea es que los pecadores se arrepientan y puedan volver a restaurar la relación con Él. Y cuando eso sucede, en el cielo hay una fiesta inmensa. Eso es lo que realmente desea el Señor por encima de cualquier otra cosa. Mucho más que la sanidad, mucho más que la resucitación, mucho más que poder expulsar a demonios, es que estemos juntos por la eternidad, siempre. Es lo que Dios me está diciendo a mí, es lo que Dios te está diciendo a ti. Y el Señor ve a aquellas multitudes como ovejas sin pastor y dice, necesitamos que vayáis. Es necesario que vayáis. Y ahí encomienda a los 70 y encomienda a los 12 y los va mandando. Y nos manda a nosotros hoy. Quizá podamos responder como Isaías, lo decimos mucho, pero es que va tan al hilo de este versículo, ¿no? ¿A quién enviaremos?, dice el Señor. Y yo me pregunto, si yo considero la maravilla que debe ser el cielo, pensad el impacto que está teniendo o que ha tenido en vuestras vidas el dolor, la enfermedad, la muerte, el pecado. Algunas cosas son serias y graves y cambian la vida de las familias. Un fallecimiento, una enfermedad grave. Pero cualquier dolor nos machaca. Yo llevo un montón de días con una contractura en el hombro y casi no puedo dormir. Todo eso desaparecerá en el cielo. Pero si yo tuviera que eliminar de mi vida algo, no eliminaría mis dolores y mis enfermedades, eliminaría mis pecados. Si pudiera echar marcha atrás en el tiempo, creo que todos los que estáis aquí, que conocéis a Cristo, lo primero que eliminaríais no serían las enfermedades, serían vuestros errores. Y el Señor los quita todos. Todos. Yo quiero ese cielo. Y sabéis, el día que yo me convertí, un 24 de mayo del año 79, tenía 10 añitos en mi habitación por la noche. Ese día, esa noche hubo fiesta en el cielo. Y a veces se me olvida. A mí me gustaría responder como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Yo soy un testimonio vivo de que el Señor puede perdonar pecados. Y todo este capítulo no va ni sobre el paralítico, ni sobre Jairo, ni sobre la hija de Jairo, va sobre Cristo. Como toda la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es en las señales, porque eso sería la vista. Hay un delicado equilibrio, y debo confesaros que a mí me cuesta, por mi trasfondo, entre el milagro para ver o el creer para el milagro. Parece que a veces tenemos tanto miedo de que el Señor no responda a nuestras oraciones como esperamos, que me da la impresión de que a veces ponemos como excusa que los milagros eran de otro tiempo. Por supuesto que no estoy hablando de los shows de milagros, pero el Señor es el mismo. Claro que va a haber enfermedad en este mundo, claro que va a haber muerte en este mundo, pero tenemos un Dios que es poderoso y que podemos clamar con fe en nuestras reuniones de oración, en nuestros momentos devocionales, en todo el día, Señor, cura esta enfermedad. Pero sobre todo, deberíamos clamar y anunciar, Señor, restaura esta vida. El Señor llama a los pecadores a arrepentirse y a los arrepentidos a extender el mensaje.
Y tú hoy a lo mejor estás en uno de los dos grupos. Cuando digo pecadores, todos somos pecadores. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mi pecado ya ha sido perdonado. Entonces el Señor me mira a mí y ya no me ve como un pecador. Tú puedes estar en uno de los dos grupos. Puedes ser un pecador que aún necesita encontrarse con Cristo, decir, creo, y que el Señor te diga, tus pecados son limpiados. O puedes ser alguien que ya hizo esto y que disfruta de la esperanza de la eternidad, que puede decirle hoy al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser agachar nuestras cabezas y vamos a orar. Y voy a pedir que si hay alguien aquí mientras oramos que aún no ha hecho esa oración de arrepentimiento, si aún no se ha encontrado con Cristo, si aún no es consciente de que sus pecados han sido perdonados, que hoy puedas levantar tu mano y decir, yo quiero que Cristo perdone mis pecados. Porque vamos a orar al Señor por ello. Pero también después voy a pedir lo siguiente cuando terminemos esa oración. Que todos aquellos que queráis de verdad, y es un compromiso de vida, que el Señor os envíe, en la segunda parte de la oración podáis levantar vuestras manos. No tengáis miedo de no levantarla si no os atrevéis al compromiso, porque es un compromiso de vida. Es un compromiso de vida. Vamos a orar. Señor, me gustaría que hoy hubiera una fiesta enorme en los cielos, pero sé que a ti te gustaría mucho más. Me encantaría que si aquí hay alguien que aún no conoce el arrepentimiento, si aún no conoce el perdón de pecados, que pueda levantar su mano y decir, yo quiero aceptarlo. Y que haya una fiesta por un pecador que se salva. Alguien que se sumará al grupo de los redimidos. Alguien que podrá tener esperanza de un cielo precioso y maravilloso, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más muerte. Pero Señor, yo te voy a decir una cosa, en esto estoy de acuerdo con Marcos Vidal. Lo que más me apetece del cielo es verte cara a cara. Todo lo demás será maravilloso, pero estar contigo toda la eternidad. Señor, yo quiero eso. Y si hay alguien aquí que lo desea de verdad, Señor, toca su corazón y haz que se entregue a ti. Y a todos los demás, a aquellos que ya nos has redimido, Señor. Pon en nuestro corazón el deseo de comprometernos a ser esos obreros que tú envíes a tu mies. Y que todos aquellos que ahora deseen comprometerse contigo, que lo puedan hacer, Señor. Que puedan levantar sus manos y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y mueve tú tu voluntad, mueve tú tus hilos, mueve tú las circunstancias de la vida, todo aquello que tengas que hacer para que cada persona que está aquí, que pueda levantar su mano o en su corazón hacerlo, el compromiso, pueda ver cómo los envías, cómo nos envías a ser mensajeros del Evangelio. A decirle a esta humanidad que tenemos a nuestro alrededor, existe el perdón de pecados, reconcíliate con Dios. Señor, acepta cada compromiso y que tu Espíritu Santo cambie nuestras vidas para salvación y para comisión, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén.